Bienvenidos de nuevo a su santuario del salseo turco. Su canal de confianza, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo otomano, donde los rumores se hacen realidad y los romances imposibles florecen o implosionan, que también nos gusta un buen drama. Hoy, mis queridos detectives del corazón, abróchense los cinturones porque la noticia que les traigo es de esas que te dejan con la mandíbula desencajada y el café frío. Estamos hablando de una posible resurrección amorosa que involucra a Can Yaman, Demet Özdemir y, el patriarca Yaman. Sí, repito, para aquellos que aún no se han recuperado del shock, el padre de Can Yaman estaría orquestando una monumental Operación Cupido para reunir a su hijo con la encantadora Demet. Dejad que la noticia se asiente. Respiren hondo. Y preparaos para un torbellino de especulaciones, filtraciones y teorías que, os aseguro, van a hacer que vuestras redes sociales echen humo. Pero antes de que nos dejemos llevar por el entusiasmo colectivo y empecemos a diseñar el pastel de boda, un pastel que, repito, quizá no se vaya a cortar, permítanme recordarles la importancia de su apoyo. Si sois fans incondicionales de Can y Demet, si os emocionasteis con cada mirada robada en Erkenci-Kuş, si sois adictos al drama turco y a las conspiraciones amorosas dignas de una novela, entonces este es vuestro lugar. Suscríbanse ya mismo. Activen la campanita. Porque créanme, después de este vídeo, vamos a tener un aluvión de contenido explosivo que no querrán perderse. Ahora sí, señoras y señores, vamos a desmenuzar esta bomba. Para comprender la magnitud de esta supuesta operación Reconquista, primero necesitamos un poco de contexto. Retrocedamos en el tiempo a la época dorada de Erkenci-Kuş, pájaro soñador. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos en pantalla, eran pura dinamita. La química era palpable, electrizante, una fuerza imparable que hacía que las pantallas brillaran con una luz propia. El fandom, como era de esperar, enloqueció. Candem se convirtió en trending topic mundial, y todos, absolutamente todos, deseábamos que ese amor, esa pasión, esa conexión que veíamos en la ficción se trasladara a la vida real. Y por un breve instante pareció que nuestros deseos se hacían realidad. Recuerdo como si fuera ayer los rumores que inundaban la prensa turca, fotos robadas de ambos riendo juntos, comentarios ambiguos en entrevistas, fuentes cercanas que confirmaban con la boca pequeña, claro, que había algo más que amistad. Can y Demet eran la pareja del momento, la pareja que encarnaba la esperanza, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero. Pero como suele ocurrir en los cuentos de hadas modernos, el final feliz se torció. De repente la llama se atenuó. Las apariciones públicas juntos se volvieron esporádicas. Y finalmente llegó el comunicado oficial, o no tan oficial, que en el mundo del espectáculo todo es un juego de sombras. Can y Demet habían roto. La decepción fue mayúscula. El fandom, desolado, se dividió en bandos. Se especuló sobre las causas de la ruptura, celos profesionales, agendas incompatibles, diferencias irreconciliables en sus personalidades. La verdad, como suele suceder, quedó sepultada bajo un mar de rumores y especulaciones. Desde entonces, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se fue a Italia, donde triunfó como actor y modelo. Demet siguió brillando en Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Ambos rehicieron sus vidas amorosas con relaciones que en su mayoría no llegaron a buen puerto. Parecía que la página de Erkenci-Kuş se había cerrado definitivamente. Y ahora llegamos al meollo del asunto, la supuesta intervención del padre de Can Yaman. Según nuestras fuentes, el patriarca Yaman siempre ha sentido un gran afecto por Demet. Incluso durante el supuesto noviazgo, se le veía radiante, orgulloso de tenerla cerca de su hijo. Al parecer, nunca comprendió del todo las razones de la ruptura y siempre ha mantenido la secreta esperanza de que Can y Demet volvieran a estar juntos. Y aquí es donde la trama se complica y se vuelve deliciosamente jugosa. Según filtraciones exclusivas que hemos conseguido, gracias a nuestros informantes infiltrados en el corazón del jet set turco, el padre de Can estaría moviendo los hilos en las sombras para propiciar un reencuentro entre su hijo y Demet, como prepárense. Parece ser que el patriarca Yaman ha estado contactando a amigos en común, organizando cenas discretas en restaurantes de moda, donde Can y Demet casualmente coinciden. También se rumorea que ha estado hablando directamente con Demet, recordándole los buenos momentos que compartió con Can y lo mucho que la aprecia la familia Yaman. Imaginad la escena. El padre de Can, un hombre sabio y experimentado, utilizando su encanto y su influencia para sembrar la semilla de la reconciliación en el corazón de Demet.
Pero esto no es todo. Según nuestras fuentes, el padre de Can también estaría presionando a Can, recordándole las virtudes de Demet y animándolo a dejar atrás el pasado y a darle una segunda oportunidad al amor. Un auténtico drama familiar digno de una telenovela turca. Ahora bien, ¿qué pruebas concretas tenemos de todo esto? Seamos honestos, no tenemos un vídeo comprometedor ni un documento firmado que lo confirme al 100%. Pero sí tenemos una serie de indicios, coincidencias y testimonios que nos hacen sospechar que algo sin duda se está tramando a fuego lento. En las últimas semanas, Can y Demet han sido vistos en los mismos lugares con una frecuencia sospechosa. No me refiero a grandes eventos públicos donde es inevitable cruzarse, sino a lugares discretos y poco frecuentados, restaurantes íntimos, galerías de arte alejadas del bullicio turístico incluso. Se rumorea que han estado visitando los mismos gimnasios a horas diferentes. ¿Casualidad? No lo creo. Además, hemos observado que tanto Can como Demet han estado publicando mensajes crípticos en sus redes sociales, mensajes que parecen dirigidos el uno al otro. Frases ambiguas sobre segundas oportunidades, reflexiones sobre el amor y el destino, citas filosóficas sobre el perdón y la reconciliación. Mensajes que, si los analizamos con lupa, podrían interpretarse como un intento de acercamiento sutil y estratégico. Y como guinda del pastel, tenemos el testimonio de fuentes cercanas a la familia Yaman que confirman que el padre de Can ha estado especialmente activo en los últimos meses, organizando reuniones y eventos sociales donde, curiosamente, Demet siempre figura en la lista de invitados. Estas fuentes también nos han contado que el padre de Can no pierde oportunidad de alabar las virtudes de Demet y de recordar a Can lo bien que se veían juntos y lo felices que eran cuando estaban juntos. Por supuesto, todo esto podría ser una simple coincidencia. Podría ser que Can y Demet se estén moviendo en los mismos círculos sociales por pura casualidad, que sus mensajes en redes sociales no tengan ninguna intención oculta y que el padre de Can sea simplemente un hombre sociable que disfruta de la compañía de Demet. Pero, ¿no creen que es demasiada casualidad junta? ¿No les parece sospechoso que todas las piezas del puzzle encajen tan perfectamente? Aquí es donde entra en juego nuestra teoría principal, la joya de la corona de nuestra investigación, el plan secreto del patriarca. Creemos firmemente que el padre de Can, consciente de que su hijo y Demet son dos personas orgullosas y testarudas que les costaría dar el primer paso, ha decidido tomar las riendas de la situación y orquestar un reencuentro que les permita limar asperezas, perdonar el pasado y, quién sabe, quizá, darse una segunda oportunidad para construir un amor más fuerte y duradero. ¿Es una teoría descabellada? Quizá. ¿Es posible que estemos viendo fantasmas donde no los hay? Es muy posible. Pero, ¿no sería maravilloso que Can y Demet volvieran a estar juntos? ¿No sería el final feliz perfecto que todos los fans de Erkencikus hemos estado esperando durante tanto tiempo? Un final feliz que demostraría que el amor verdadero puede superar todos los obstáculos, incluso el paso del tiempo y las heridas del pasado. Ahora es vuestro turno. ¿Qué opinan ustedes, mis queridos chismosos? ¿Creen que hay algo de verdad en esta teoría? ¿Creen que el padre de Can está realmente involucrado en una operación reconquista encubierta? ¿O creen que simplemente estamos exagerando y que Can y Demet son solo amigos que coinciden ocasionalmente en los mismos eventos sociales? Quiero saber vuestras opiniones. Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Compartid vuestras teorías, vuestras sospechas y cualquier dato adicional que hayáis recopilado en vuestras propias investigaciones. Juntos podemos desentrañar este misterio y descubrir la verdad detrás de este posible reencuentro. Y ahora, antes de despedirnos, recapitulemos los puntos clave de nuestra investigación. Hemos explorado la posibilidad de que el padre de Can Yaman esté orquestando un reencuentro entre Can y Demet Özdemir, basándonos en una serie de indicios, coincidencias y testimonios de fuentes cercanas. Hemos analizado los mensajes en redes sociales, las apariciones en los mismos lugares y el papel activo del padre de Can, llegando a la conclusión de que podría haber algo más que simple casualidad. Gracias desde el fondo de mi corazón, por acompañarnos un día más en este viaje fascinante por el mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo he disfrutado investigando y preparando todo este material. Antes de que os vayáis, os pido un último favor. Si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante, si creéis que hay algo de verdad en esta teoría, no olvidéis darle like.
Compartid este vídeo con vuestros amigos, vuestros familiares y con todos los fans de Can y Demet que conozcáis. Cuanto más seamos, más posibilidades tendremos de descubrirla. ¿Verdad? Y por supuesto, dejad vuestros comentarios aquí abajo. Quiero saber vuestras opiniones, vuestras teorías y cualquier dato adicional que hayáis recopilado. ¿Creéis que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Creéis que el padre de Can logrará su objetivo? Contadme todo. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Activad la campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo. Os prometo que vamos a tener mucho más chisme turco, mucho más drama y mucho más romance, o posibles romances que compartir con vosotros. No os lo perdáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Que tengáis un excelente día y una semana llena de salseo turco. Besos.